¿Conoces esa sensación en la que el mundo se detiene? Como si tuvieras los oídos llenos de algodón y solo pudieras escuchar tu propio corazón. Eso fue exactamente lo que sentí cuando Tracy, de Recursos Humanos, deslizó aquel papel sobre su estúpido escritorio de IKEA, recorte salarial del 60%, efectivo de inmediato. Me quedé sentada mirando la cifra como si fuera a cambiar solo por observarla con suficiente intensidad. 60%. No lloré, no allí al menos. Sonreí, de hecho sonreí, y dije con calma: necesito 24 horas para considerar esta oferta, como si fuera algún tipo de robot corporativo, como si no acabaran de destriparme por dentro. El llanto llegó después, en el coche, feo, entre hipidos, el rímel por todas partes, sollozando hasta empañar los cristales. Estuve sentada en el aparcamiento durante 45 minutos, simplemente rompiéndome por dentro. Porque ¿qué haces cuando la empresa a la que has dado 9 años de tu vida decide que vales menos de la mitad de lo que valías ayer? Perdón, debería presentarme. Me llamo Eleanor Reeves, tengo 36 años y soy madre soltera de un niño increíble de 10 años llamado Lucas, y hasta esa reunión yo era la directora de soluciones para clientes en Maric Technologies. Dios, incluso 3 años después sigue siendo difícil hablar de esto. Si estás viendo este vídeo, podrías darle a me gusta o suscribirte o lo que sea, o dejar un comentario diciendo desde dónde me ves. Necesito saber que no estoy gritando al vacío, que alguien más entiende lo que se siente cuando toda tu vida queda amenazada en una reunión de 15 minutos. En fin, entré en Merricken cuando solo éramos 20 personas en un almacén reconvertido, ese tipo de startup donde todos creen que están cambiando el mundo, ya sabes, la mesa de ping pong, los snacks gratis, las happy hours, toda esa mierda que parece tan importante hasta que deja de serlo. Me contrataron como gestora de clientes, pero me dejé la piel, me quedaba hasta tarde, iba los fines de semana, me perdí actos del colegio, pospuse vacaciones, todo lo que se supone que no debes hacer pero haces igual porque estás construyendo algo, porque crees en ello, y era buena, muy buena. En 3 años gestionaba los 10 principales clientes que aportaban más del 70% de los ingresos. Conocía sus sistemas, sus problemas, sus cumpleaños, los nombres de sus hijos. No eran simples cuentas para mí, eran relaciones que había construido personalmente. Cuando el padre de Lucas decidió que la paternidad y el matrimonio limitaban su potencial y se mudó a Austin con una instructora de yoga llamada Sky. Sí, de verdad, esas relaciones con clientes se volvieron todavía más importantes. No eran solo mi carrera, eran mi salvavidas, mi seguridad. En el 5.º año me ascendieron a directora, tenía un equipo de 8 personas, tenía acciones, tenía un sueldo que me permitía pagar la hipoteca y los medicamentos para el asma de Lucas sin tener que elegir entre comida y facturas. Por primera vez desde el divorcio podía respirar. Y entonces Martex Corporation nos compró. Dios, todavía recuerdo la reunión general, Vernon Chan, nuestro fundador, de pie en aquel pequeño escenario del comedor, hablando de lo emocionante que sería este nuevo capítulo, de cómo los recursos de Martech nos ayudarían a escalar nuestra visión, todos aplaudiendo como focas mientras yo me preguntaba por qué Vernon no podía mirar a nadie a los ojos. 3 millones, eso fue lo que supe después que se llevó con la adquisición, 3 millones y totalmente consolidado, el resto de nosotros, nuestras acciones valían una miseria con 4 años más por consolidar bajo las nuevas condiciones. Los primeros 6 meses no fueron terribles, nuevas firmas de correo, nuevos procedimientos, más reuniones, pero yo seguía teniendo mi equipo, mis clientes, mi salario. Luego empezaron las evaluaciones de redundancia, primero los junior, luego la gestión intermedia, cada vez un correo corporativo hablando de optimizar operaciones y aprovechar sinergias, y cada vez al día siguiente un escritorio vacío, sin despedidas, simplemente desaparecidos. Bajé la cabeza y trabajé más duro, mi equipo pasó de 8 a 3. Pero la carga de clientes no disminuyó, si acaso empeoró. Trabajaba 70 horas semanales, respondía correos a las 3 de la madrugada, tenía ataques de pánico en el baño entre reuniones. Lucas empezó a preguntarme por qué siempre estaba con el portátil, por qué no podía ir a sus partidos de fútbol, porque parecía siempre tan cansada, y aún así yo pensaba que estaba a salvo, gestionaba las relaciones que traían la mayor parte de los ingresos, me necesitaban. Eso me decía a mí misma hasta que Tracy, de Recursos Humanos, programó aquella breve reunión de seguimiento.
Debí saber que algo iba mal cuando entré y vi a Dennis Porter, de Martech, sentado allí. Dennis con sus dos carillas blancas y su Rolex que se aseguraba de que todo el mundo viera. Dennis, enviado desde la central para optimizar la adquisición. Eleanor, dijo, nunca me llamaba ella. Hemos estado revisando la estructura organizativa y creemos que hay una oportunidad para realinear tu compensación con los estándares del mercado. Estándares del mercado como si yo fuera una maldita mercancía. Tracy deslizó el papel, el nuevo salario estaba allí, en negrita, $52.000, frente a los 130.000 que cobraba antes. Esto refleja la naturaleza cambiante de tu rol, dijo Dennis, como si me estuviera dando un premio. Estamos centralizando la mayoría de las funciones de gestión de clientes en la sede. Pasarás a un puesto más de apoyo regional, traducción, nos quedamos con tus clientes, tu autoridad y la mayor parte de tu sueldo, pero seguimos necesitando que hagas el trabajo. Mantendrás tus responsabilidades actuales durante el periodo de transición. Por supuesto, añadió. Por supuesto necesitamos tu decisión para mañana, dijo Tracy sin mirarme. Si este nuevo acuerdo no funciona para ti, lo entendemos, pero tendremos que empezar inmediatamente a buscar a alguien alineado con nuestra nueva estructura, alguien más barato, alguien desesperado. Sabían que era madre soltera, sabían lo de las necesidades médicas de Lucas, sabían lo de la hipoteca. Esto no era una negociación, era una ejecución. Necesito 24 horas, dije, con la voz firme pese a los gritos en mi cabeza. Tengo algunas preguntas sobre el plan de transición y la estructura de reportes. Dennis asintió, satisfecho con mi profesionalidad. Tracy pareció aliviada de que no montara una escena. No recuerdo volver a mi mesa, no recuerdo guardar el portátil. Solo recuerdo sentarme en el coche temblando, preguntándome cómo iba a decirle a Lucas que quizá perderíamos la casa. Entonces sonó mi teléfono. Kira Chen, una antigua compañera que se había ido de Merrickson 6 meses antes. Estuve a punto de no contestar, pero pensé, ¿qué demonios? Quizá solo quería ponerse al día. Quizá podía fingir durante 5 minutos que mi vida no se estaba desmoronando. Hola, desconocida, dije intentando sonar normal. Dijo ella, llevo toda la semana intentando localizarte. ¿Has mirado tus mensajes de LinkedIn? No lo había hecho. Había estado demasiado ocupada manteniendo contentos a los clientes, evitando que mi equipo se fuera, evitando que todo se viniera abajo. Escucha, dijo Kira, ahora estoy en Nexus. Sabes que son el mayor competidor de Martech, ¿verdad? Mi jefe ha preguntado mucho por ti. Necesitamos a alguien con tu experiencia con clientes. ¿Estarías abierta a una conversación? Miré el edificio de Merricken a través del parabrisas, el logo nuevo que habían puesto en lugar del original. Pensé en Dennis y su reloj y sus carillas. Pensé en Vernon Chan, que nos había vendido y se había ido a su casa de la playa en Malibú. En realidad, dije, creo que esta noche sería perfecto. Conduje a casa como en una nube, con la mente acelerada, no era estúpida. Sabía lo que significaba llamar al competidor de Martech. No habría vuelta atrás. Pero ellos ya habían decidido que yo era prescindible. ¿Qué les debía? Al llegar a casa pagué a la niñera, miré a Lucas, ya dormido, me había perdido otra vez la hora de acostarlo, y abrí el portátil. Pasé una hora revisando mi contrato laboral, no había cláusula de no competencia. Marik había sido demasiado pequeña y demasiado idealista cuando entré como para molestarse en eso. Martech había emitido nuevos contratos a los empleados más recientes, pero aún no había llegado a nosotros, los veteranos, su error. A las 9:30 llamé de nuevo a Kira. ¿Puedes organizar una reunión con tu jefe mañana por la mañana antes de que tenga que darle a Marik en mi respuesta? ¿Algo malo?, preguntó ella. Peor, dije, me están recortando el salario un 60% pero manteniendo todas mis responsabilidades, de hecho añadiendo más. Kira guardó silencio un momento y luego dijo, esos hijos de puta, dame 15 minutos, estoy escribiéndole a Cameron ahora mismo. Cameron Reed, el CEO de Nexus Technologies, el mayor rival de Martech y la empresa que llevaba años intentando quedarse con nuestros clientes. 20 minutos después volvió a sonar el teléfono. Eleanor, soy Cameron Reed, de Nexus. Kira me dice que tenemos que vernos a primera hora mañana. Su voz era cálida, directa, sin tonterías corporativas. Sí, dije. Creo que podríamos ayudarnos mutuamente. Supongo que Martech por fin está haciendo su purga post-adquisición, algo así. ¿Qué te parece a las 7:30 de la mañana? ¿Puedo reunirme contigo en el Westside Café?
lejos de ambas oficinas. Kira dice que tienes que tomar una decisión mañana. A las 7:30 está bien, dije, sorprendiéndome de lo tranquila que soné. Al colgar me quedé sentada en el sofá mucho rato mirando al vacío. ¿De verdad estaba haciendo esto? ¿De verdad estaba considerando saltar a la competencia? Pero ya no era un barco, ¿verdad? Era un bote salvavidas que se hundía y Martech estaba tirando gente por la borda para salvarse. Abrí de nuevo el portátil y revisé mis archivos de clientes. No los datos oficiales del CRM que pertenecían a la empresa, sino mis notas personales, 9 años de detalles de relaciones, a quien llamar cuando los contratos se atascaban en legal, que CTOs planeaban cambios de sistema, que empresas estaban descontentas con los recientes cambios de servicio de Martech. Información que no era exactamente confidencial, pero sí valiosa, muy valiosa. Yo había construido esas relaciones, me había ganado ese conocimiento, y al día siguiente iba a descubrir cuánto valía. Cerré el portátil y volví a mirar a Lucas, observándolo dormir unos minutos, su pequeño pecho subiendo y bajando, el inhalador en la mesilla, la cinta de la feria de ciencias clavada en el tablón. Voy a arreglar esto, susurré, lo prometo. No dormí esa noche, no de verdad, estuve despierta pensando en lo que estaba a punto de hacer, preguntándome si estaba siendo impulsiva, si estaba siendo desleal, pero ¿leal a qué? A una empresa que ya no existía salvo como una línea en el balance de Martech, a personas que me veían como un número que podían recortar. Por la mañana sabía exactamente qué iba a decirle a Cameron Reed y a Dennis Porter. Me vestí con cuidado, mi mejor traje, el que reservaba para cerrar grandes acuerdos, pelo perfecto, maquillaje impecable, armadura. Dejé a Lucas en el colegio, lo abracé más fuerte de lo normal y le dije que lo quería. ¿Estás bien, mamá?, preguntó mirándome con su carita seria. Lo estaré, dije, y por primera vez en meses lo creí. El Westside Café estaba tranquilo a las 7:30, solo unos pocos madrugadores con portátiles y tazas de viaje. Cameron era fácil de reconocer, alto, con canas en las sienes, vestido de forma informal pero cara. Kira estaba a su lado y me saludó con un pequeño gesto. Respiré hondo y caminé hasta la mesa. Eleanor Reeves, dijo Cameron poniéndose en pie y tendiéndome la mano, he oído mucho sobre ti, por Kira, por supuesto, y por prácticamente todos los clientes que hemos intentado y no logrado robarle a Marixon a lo largo de los años. Sonreí, bueno, puede que esos clientes ahora estén más abiertos a conversar. Las cejas de Cameron se alzaron, así. ¿Por qué no te sientas y me cuentas exactamente qué está pasando allí? Y lo hice, todo, la adquisición, el cambio de cultura, cómo estaban vaciando la empresa esperando los mismos resultados, las cargas de trabajo imposibles, el recorte salarial. Cameron escuchó sin interrumpir. Cuando terminé miró a Kira y luego a mí. Ella, dijo, llevamos mucho tiempo esperando que nos llames. Esa frase quedó suspendida entre nosotros. Recuerdo dar un sorbo al café para ganar tiempo porque de repente esto ya no iba solo de salvar mi empleo, era algo más grande. ¿Qué significa exactamente eso?, pregunté. Cameron se inclinó hacia adelante y dijo, significa que hemos intentado reclutarte 3 veces en los últimos 2 años, y cada vez tu lealtad a Mariken pudo más. Pero Martech no merece esa lealtad y, sinceramente, estamos dispuestos a hacerte una oferta que demuestre exactamente cuánto valoramos tus relaciones y tu experiencia. Empujó una carpeta sobre la mesa, dentro había una carta de oferta, directora de alianzas estratégicas, salario base de $165.000, potencial de bono anual del 25%, beneficios de salud que cubrirían por completo los medicamentos de Lucas, opciones sobre acciones. Esto es. No pude terminar la frase. Valor de mercado justo para alguien con tus habilidades y tu cartera de clientes, dijo Cameron, y además un bono de incorporación si puedes empezar en 2 semanas. Me quedé mirando la cifra, eran $35.000 más de lo que ganaba en Marien, más de 3 veces lo que Martech me estaba ofreciendo. ¿Por qué?, pregunté, ¿por qué tanto? Cameron no dudó, porque hemos perdido 8 contratos importantes frente a American en los últimos 4 años, todos gestionados por ti. Porque nuestros estudios muestran que cuando los clientes trabajan contigo la tasa de retención es del 94% frente a una media del sector del 71%. Porque personalmente he tenido a 3 CTOs diciéndome que siguen con Marixon por ti. Dio un sorbo a su café, no eres solo una gestora de cuentas, Eleanor,
eres una ventaja competitiva, una que Martech es demasiado estúpida para reconocer. Sentí que algo se movía dentro de mí, toda una vida siendo subestimada, trabajando el doble para recibir la mitad del reconocimiento, sonriendo en reuniones donde hombres repetían mis ideas más alto y se llevaban los aplausos, y allí había alguien que por fin veía mi valor. Hay una cosa más, dijo Kira en voz baja, díselo, Cameron. Cameron asintió. Hemos oído rumores de que Martech planea trasladar todos los servicios al cliente al extranjero en 8 meses. Están usando estos recortes salariales para empujar a la gente a irse y no pagar indemnizaciones. Se me encogió el estómago. ¿Cómo lo sabes? Su nuevo vicepresidente de operaciones viene de Teladine. Hizo exactamente lo mismo allí hace 3 años. Es su manual, 8 meses. No solo estaban recortando mi sueldo, estaban eliminando mi puesto por completo. Solo querían que formara a mi reemplazo primero. Tengo que recoger a mi hijo del colegio a las 3, dije, sorprendiéndome de lo firme que sonó mi voz. Pero puedo volver ahora mismo a Nexus con vosotros. Me gustaría ver la oficina antes de tomar una decisión final. Cameron sonrió. Por supuesto, y nos gustaría que conocieras al equipo. 3 horas después entré de nuevo en Marixon. En la oficina regional 8 de Martech, con una oferta firmada de Nexus en el bolso y un plan formándose en mi cabeza. Dennis me esperaba en la sala de reuniones, impaciente. Tracy estaba a su lado con una carpeta con mi nombre delante. Eleanor, dijo Dennis sin molestarse en levantarse, ¿has tomado una decisión? Me senté frente a ellos, apoyé las manos sobre la mesa y sonreí. Primero tengo algunas preguntas. Dennis suspiró de forma teatral. Necesitamos un sí o un no hoy mismo. Como explicamos, estamos reestructurando todo el departamento. Lo entiendo, pero gestiono nuestras 10 cuentas más grandes. Me gustaría saber quién se va a encargar de la implementación de Westfield del mes que viene y de la renovación del contrato de Alder en junio. Dennis hizo un gesto despectivo. Distribuiremos esas responsabilidades de forma adecuada. No es algo de lo que debas preocuparte. En realidad sí me preocupa. Prometí a Sonia en Westfield que supervisaría personalmente su transición y Mark en Alder pidió específicamente mi participación en las conversaciones de renovación. Esas son relaciones de la empresa, no personales, dijo Dennis endureciendo la voz. Ahora, sobre la oferta, ¿es cierto que vais a trasladar los servicios al cliente al extranjero en 8 meses? Pregunté. El color desapareció del rostro de Dennis. Tracy se interesó de repente muchísimo por su carpeta. ¿Dónde has oído eso?, preguntó Dennis. Es cierto. Eso es información confidencial. Así que es un sí. Me incliné hacia adelante. ¿Pensabais decírmelo antes o después de que aceptara un recorte salarial del 60% para formar a mi sustituto? Esta reunión trata sobre tu oferta actual, no sobre hipotéticas reestructuraciones futuras, dijo Dennis con la mandíbula tensa. Ahora dime, ¿aceptas las nuevas condiciones o no? Respiré hondo, pensé en Lucas, en nuestra casa, en 9 años de mi vida, renuncio. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Dennis parpadeó. ¿Perdón? Renuncio, con efecto inmediato. Se recuperó rápido y adoptó una sonrisa satisfecha. Me temo que la política de la empresa exige 2 semanas de preaviso a los empleados de nivel directivo. Revisa mi contrato, dije. El contrato original de Meriken, que nunca se actualizó tras la adquisición, establece que los periodos de preaviso son equivalentes a los de indemnización, y como Marixen nunca ofreció indemnización superior a 1 semana, ese es mi preaviso obligatorio. La sonrisa vaciló. Tendrás que hacer la transición de tus cuentas. En realidad no, mi contrato también establece que en caso de una reducción de compensación superior al 15%, todos los requisitos de transición quedan anulados. Me levanté. Eso se añadió después de que Tramiller renunciara e intentara retener a sus clientes para conseguir una mejor indemnización. Quizá no lo recuerdes porque no estabas aquí, pero yo ayudé a Vernon a redactar esa cláusula. Dennis se estaba poniendo de un interesante tono rojo. Tracy parecía querer desaparecer dentro de la silla. No puedes simplemente abandonar tus responsabilidades, balbuceó Dennis. Obsérvame. Me giré para irme y me detuve en la puerta. Y he aceptado un puesto en Nexus Technologies. Como Marixon nunca implementó un acuerdo de no competencia y Martech nunca me pidió firmar uno, empezaré allí el lunes. La explosión que esperaba no llegó.
En su lugar el rostro de Dennis quedó completamente vacío, lo cual fue casi peor. Has cometido un grave error, dijo en voz baja. Revisaremos todas tus comunicaciones e interacciones con clientes, y si encontramos el más mínimo indicio de que has captado clientes o compartido información propietaria, te enterraremos en litigios. Sentí un escalofrío, no porque hubiera hecho nada mal, no lo había hecho, sino porque sabía cómo funcionaban estas cosas. Las grandes empresas con bolsillos profundos pueden arruinarte la vida incluso siendo inocente. No he tomado nada que no me pertenezca, dije. Mis relaciones con los clientes, la confianza que he construido durante 9 años, eso me pertenece y me lo llevo conmigo. Me fui antes de que pudiera responder, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a salirse del pecho. Mi equipo me esperaba en mi mesa, María, Devon y Priya, los últimos supervivientes de lo que una vez fueron 8. Lo sabían, claro que lo sabían, las noticias vuelan en las empresas moribundas. ¿Es verdad?, preguntó Priya, ¿te vas? Asentí. ¿Y nosotros? Devon parecía aterrorizado, tenía un bebé en camino. Revisad vuestros correos en 1 hora, dije en voz baja, todos. Recogí mi mesa rápidamente, fotos familiares, la estúpida taza de mejor jefa del mundo que mi equipo me había regalado en broma 2 navidades atrás, el inhalador de emergencia de Lucas, 9 años de mi vida cabían en una caja de cartón. Seguridad me escoltó a la salida, política de la empresa para salidas de alto nivel, dijeron, como si de repente fuera una amenaza, como si no hubiera entregado casi una década de mi vida a ese lugar. Esta vez no lloré, ni en el ascensor, ni en el vestíbulo, ni siquiera en el coche. En su lugar saqué el teléfono e hice 3 llamadas. La primera a Cameron, he renunciado, se lo han tomado como cabía esperar, tendremos al equipo legal preparado, no te preocupes. La segunda a mi antiguo jefe, Vernon Chan, contestó al cuarto tono con voz de estar en una playa. Eye, ¿todo bien? No realmente, Vernon, Martech acaba de intentar recortarme el salario un 60%. He renunciado y he aceptado un trabajo en Nexus. Silencio, luego, lo siento, Eye, la adquisición no debía salir así. Pero salió así, dije, y ahora me están amenazando con demandarme por aceptar otro trabajo. Un trabajo que me paga lo que realmente valgo. Más silencio. ¿Qué necesitas de mí? Necesito que les recuerdes que nunca implementaste cláusulas de no competencia en Marixon porque dijiste, y cito, si no tratamos a la gente lo suficientemente bien como para que quiera quedarse, merecemos perderla. Vernon suspiró, llamaré yo mismo a Gerald Martech, esto no está bien. Mi tercera llamada fue a Sonia West, circuito de Westfield International. Nuestro mayor cliente, el cliente cuya implementación estaba prevista para el mes siguiente. Sonia, soy Elle Reeves. Elle, justo iba a llamarte. Necesitamos adelantar el calendario de la implementación 2 semanas. ¿El consejo? Sonia, la interrumpí con suavidad. Ya no estoy en Merixon, desde hoy. El shock en su voz fue evidente. ¿Qué? ¿A dónde vas? A Nexus Technologies, la empresa de Cameron Reed, nuestro proveedor de respaldo. Sí. Hubo una larga pausa. ¿Es por la adquisición de Martech? Nosotros también estamos preocupados. El servicio ha empeorado. Lo es. Están haciendo cambios importantes, incluida mi retirada de vuestra cuenta. Otra pausa. Sin decírnoslo. Sí. ¿Quién se encarga entonces de la implementación? No quisieron decírmelo. Joder, dijo Sonia. Y por eso la adoraba. 20 años en tecnología habían eliminado cualquier formalidad corporativa. Esta implementación es crítica para nosotros. El Consejo la está vigilando de cerca. Solicitamos específicamente tu nombre en el contrato. Lo sé, lo siento. No lo sientas. Mándame tus nuevos datos de contacto en Nexus. Tenemos que hablar. Cuando recogí a Lucas del colegio ya tenía 14 mensajes de texto y 23 correos. 6 de mi equipo reenviando mensajes de Dennis ordenándoles mantener la continuidad con los clientes y preparar documentos de transición para todas mis cuentas. 1 de Vernon confirmando que había hablado directamente con Gerald Martech. Y el resto de clientes que de algún modo ya se habían enterado de que me iba. Mamá, Lucas se subió al coche notando de inmediato que algo era distinto. ¿Por qué me recoges? No es viernes. Me giré a mirarlo.
Este niño precioso y serio que merecía mucho más que una madre siempre trabajando, siempre estresada, siempre a un mal mes del desastre financiero. He dejado mi trabajo hoy, dije sin rodeos. Sus ojos se abrieron. ¿El trabajo en el que siempre estás? ¿El que te hace llorar a veces cuando crees que estoy dormido? Se me rompió un poco el corazón. Claro que lo había notado. Sí, ese. Bien, dijo con firmeza, no me gustaba cómo te trataban. De la boca de los niños. He conseguido un nuevo trabajo, le dije, uno que paga mejor y me dará más tiempo contigo y un seguro mejor para tus medicamentos del asma. Lo pensó un momento. ¿Podrás venir a mi feria de ciencias el mes que viene? En primera fila, prometí, con carteles vergonzosos y todo. Sonrió. Genial. Esa noche, cuando Lucas ya dormía, sonó mi teléfono, un número desconocido. Eleanor Reeves, la voz de un hombre que no conocía. Sí. Soy Gerald Martech. Entiendo que tenemos una situación. Se me heló la sangre. El fundador y CEO de Martech Corporation llamándome personalmente. Señor Martech, dije intentando mantener la voz firme. Supongo que sí. Vernon Chan me ha llamado. Está muy molesto por cómo te han tratado. No dije nada. Esperé. También he recibido llamadas de Sonia West, de Westfield, y de Mark Chen, de Alder Technologies, ambos expresando preocupación por tu marcha y dejando caer que quizá deban reevaluar sus relaciones con proveedores. Seguí esperando. Señora Reeves, ¿está usted animando activamente a nuestros clientes a seguirla a Nexus? No, señor. Simplemente les he informado de que ya no estoy en la empresa. Han sacado sus propias conclusiones. Dennis Porter cuenta otra historia. Dennis Porter me ofreció un recorte salarial del 60% sin reducir responsabilidades. No me dijo que el puesto se eliminaría en 8 meses y luego me amenazó con demandarme por aceptar otro trabajo, así que comprenderá que no dé mucho crédito a su versión. Silencio. Entonces, el recorte salarial y el plan de externalización no fueron aprobados por mí ni por el comité ejecutivo, y aún así ocurrieron. Otro silencio. ¿Qué haría falta para que volvieras y arreglar esta situación? Casi me reí. No puede hablar en serio. Hablo muy en serio. Westfield y Alder representan más de 20 millones en contratos anuales. Si se van, otros les seguirán. Hemos hecho los números. Sería mucho menos costoso retenerte que perder esas cuentas. Entonces sí me reí. Así que valgo la pena si os cuesta millones perderme, pero no si simplemente os facilita la vida hacerme imposible la mía. ¿Se escucha a sí mismo, señor Martech? Los negocios son negocios, señorita Reeves. Intento ofrecerle una oportunidad. No, gracias. He aceptado un puesto en Nexus, uno que me valora adecuadamente desde el principio, no solo cuando se dan cuenta de lo mucho que la han cagado. Estamos dispuestos a igualar su oferta más un bono de retención. No se trata del dinero, dije sorprendida de sentirlo de verdad. Se trata de respeto, de 9 años de mi vida que su empresa desechó sin pensarlo. Se trata de que me llama ahora no porque lo que hicieron estuviera mal, sino porque se está volviendo caro. Entonces, ¿qué quiere? Sonó genuinamente confundido. Quiero que trate mejor a la gente que sigue allí de lo que me trató a mí. Quiero que mire lo que Dennis Porter está haciendo en esa oficina y se pregunte si esa es realmente la empresa que quiere construir. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo lo que quiere? Eso y que deje de amenazarme con demandarme por aceptar un nuevo trabajo. No robé nada, no capté a nadie, simplemente me negué a ser devaluada. Hubo una larga pausa. No habrá demanda, dijo finalmente. Tiene mi palabra, y en cuanto al resto, visitaré la oficina regional la próxima semana para verlo con mis propios ojos. 3 días después empecé en Nexus. Me dieron una oficina de verdad, no un cubículo, mi equipo, sí, pude formar mi propio equipo, incluía a María y Devon, que renunciaron a Martech al día siguiente de irme. Prilla se quedó, su visado estaba ligado a su empleo allí. 2 semanas después Dennis Porter estaba buscando otras oportunidades. Tracy, la de recursos humanos, también. Un mes más tarde Sonia West me llamó para decirme que Westfield trasladaba su negocio a Nexus. El equipo de implementación que enviaron no sabía ni por dónde empezar, dijo, y cuando se quejó le dijeron que sus expectativas eran poco realistas. Mark Chen, de Alder, lo siguió 2 meses después, luego Brierbo Systems, luego Tetraorp.
A los 6 meses 5 de mis antiguos 10 principales clientes se habían ido a Nexus, no porque yo los captara, fui escrupulosamente cuidadosa en no iniciar esas conversaciones, sino porque las relaciones importan, la confianza importa. Y cuando has pasado años demostrándolo la gente nota cuando te vas. Gerald Martex cumplió su palabra, no hubo demanda, sí hubo una reestructuración completa de la oficina regional, la transición al extranjero se abandonó discretamente, los salarios se ajustaron mejor a los estándares del mercado, demasiado poco y demasiado tarde para muchos, incluida yo. Han pasado 3 años, sigo en Nexus como vicepresidenta ejecutiva de éxito del cliente, tengo un equipo de 22 personas, gano más dinero del que jamás imaginé y, lo más importante, llego a casa para cenar con Lucas casi todas las noches. No me he perdido una feria de ciencias ni un partido de fútbol en años. El mes pasado me encontré con Vernon Chan en una conferencia tecnológica, me abrazó, me dijo que estaba orgulloso de mí, que dejar Meriken había sido el mejor movimiento de mi carrera, debería haberos protegido mejor, dijo con auténtico arrepentimiento, pensé que Martex cumpliría sus promesas. Son negocios, dije, repitiendo las palabras de Gerald Martex, nada personal, pero eso es mentira, ¿verdad? Siempre es personal, nuestro trabajo, nuestro valor, nuestras vidas, son profundamente personales. Fingir lo contrario es solo una forma de que las empresas traten a las personas como desechables. La verdadera venganza no fueron los clientes que me siguieron, ni Denis siendo despedido, ni Martex perdiendo millones, ni siquiera mi preciosa nueva oficina o mi gran salario. La verdadera venganza fue descubrir mi propio valor, plantarme y decir no, valgo más que esto, merezco algo mejor, y luego salir y crear ese algo mejor para mí. A veces pienso en aquella reunión con Tracy y Denis, en ese papel deslizándose sobre la mesa, en ese momento en que creyeron tener todo el poder y yo ninguno, se equivocaban, todos tenemos poder, a veces solo necesitamos que nos empujen hasta el límite para darnos cuenta. Así que si estás viendo esto y estás en un trabajo que no te valora, que te trata como si tuvieras suerte de estar ahí cuando en realidad ellos tienen suerte de tenerte, recuerda esto, tienes opciones, tienes poder, tienes valor, y a veces la mejor venganza no consiste en devolvérsela a nadie, sino en marcharte y construir algo mejor, aunque solo haga falta una llamada telefónica para cambiarlo todo.